Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Nuestra etiqueta, Henry Falcón a la Una. Bienvenido, gobernador. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vladimir? Gracias por venir al programa. Bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Está Bueno, bien? y veo que diste una rueda de prensa hoy y buena parte de los medios que la han reseñado se dedican a destacar lo relativo a la legalización de los partidos. Por parte, el cronograma que ya ha anunciado para la legalización de partidos, que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral. Y como Avanzada Progresista está en ese lote de partidos que tienen que someterse al proceso de legalización, vamos a conversar un poco de entrada sobre esta materia, ¿no? Claro, fíjate, Vladimir. Nosotros como una introducción a la conferencia de prensa hoy, con los compañeros de nuestro partido, Avanzada Progresista, poco dejábamos clara nuestra posición de hace 30 días exactamente atrás, porque siempre es bueno revisar las actuaciones que nosotros en algunos momentos hemos tenido diferencias en el planteamiento y los hemos hecho de manera legítima, cosa que debe de alguna forma alentar la democracia no solamente en los partidos, sino también en las alianzas. Hace 30 días exactamente, nosotros asumimos una postura distinta en cuanto a la declaratoria del abandono del cargo presidencial. Argumentamos nuestra postura. En esa argumentación, a posteriori, bueno, fuimos atacados de manera severa, crítica, seguro estoy por una minoría del país. Han transcurrido 30 días, Vladimir. Hubo gente, incluso dirigentes nacionales, que se atrevieron a comprometer elecciones presidenciales en 30 días. Decíamos nosotros que no podemos seguir generando falsas expectativas que se conviertan a la postre en grandes frustraciones y es lo que genera desconfianza. ¿Te refieres a la declaración de abandono del cargo por parte de la Asamblea? ¿A eso te refieres? A eso. Que tú habías dicho, en 30 días hablamos. En 30 días hablamos, pero fíjate, no fue una posición exclusiva de un dirigente de la Unidad Democrática, Henry Falcón. Fue la posición de un partido seria, responsable. Ahora, lo que decíamos en ese momento es que no podemos seguir generando falsas expectativas, repito, que se conviertan a la postre en grandes frustraciones a la población. Nosotros debemos reivindicar hoy la política de la verdad y de la responsabilidad en materia de gestión política en el país. Esa es una reflexión que dejamos allí. No queremos volver a entrar en la diatriba de algo que algunos plantean si nosotros tuvimos o no tuvimos la razón, pero transcurrieron 30 días. Y creo que eso siempre nos invita a transitar unos caminos que no son los caminos que aspira la mayoría de la población frente a las necesidades más sentidas, bueno, que nos presentan un país lleno de hambruna, lleno de violencia, un país con una decadencia en materia de servicios que además presenta altos niveles de mortalidad. Hoy, anoche, el Consejo Nacional Electoral, después de tanto tiempo, anuncia la normativa para el proceso de validación de los partidos. Lo que uno ve allí de manera muy general es que el Consejo Nacional Electoral pareciera estar destinado a liquidar la vida y vigencia de los partidos políticos en Venezuela. ¿Por qué? Porque el procedimiento y el esquema que está planteado hace casi que inviable la posibilidad de validación, repitiendo el mismo esquema de retardo, de manipulación y de trabas, de obstáculos para poder avanzar en etapas superiores. Por ejemplo, el proceso de elecciones regionales que debió realizarse en el mes de diciembre y en desacato a la ley y contrario a lo que establece la Constitución, hasta ahora no hay cierta fecha de ese cronograma. Pero fíjate, Henry, el Partido Comunista, por intermedio de Carlos Aquino, que estuvo sentado aquí en esa silla, dijo que ellos no iban a acatar esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia con respecto al proceso de validación de los partidos, de que los militantes tengan que ir al CNE a firmar, etcétera, ¿no? Avanzada Progresista va a acatar ese proceso, va a ir a ese proceso de validación. Esa es materia de debate, y no solamente a lo interno de Avanzada, eso es una materia de debate en el seno de la mesa de la Unidad Democrática. Oposición. Ahora, las normas fueron anunciadas casi a la medianoche.
Hay que esperar entonces la reglamentación respectiva para hacer un análisis más exhaustivo. Pero lo que hemos visto del anuncio que se hizo a través del Consejo Nacional en horas de la noche, bueno, es un procedimiento casi que imposible de viabilizarlo en la práctica. Estamos hablando de casi 15.000 centros electorales, de los cuales solo se habilitarían 390 centros. Quiere decir que un centro por municipio, aproximadamente. No sé qué va a ocurrir, por ejemplo, con esos centros en ciudades de mayor confluencia de personas, de mayor población, como es el caso Caracas, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, etcétera, con una sola máquina, con un solo centro funcionando. Más allá de eso, Vladimir, son 2 días. Así lo anuncia el Consejo Nacional Electoral. 2 días de 7 horas, o sea, son 14 horas, lo que puede convocar, sin duda alguna, una carnicería de partidos, porque cada quien va a querer validar su organización política, para lo cual el procedimiento que está estableciendo el Consejo Nacional Electoral, lo que hace por el contrario es negar el derecho a la participación política frente a una circunstancia de alta gravedad, de una crisis estructural que demanda una salida política. Ajá, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, la MUD decide, o Avanzada Progresista como partido decide, no ir a ese proceso de legalización de partidos en esas condiciones? Bueno, eso no está descartado, Vladimir. Yo no lo descarto. Ni lo podemos descartar en el debate de la Mesa de la Unidad Democrática, porque es prácticamente eso. Vamos a ir a un matadero en las condiciones como lo está planteando el Consejo Nacional Electoral. Y fíjate qué contradicción. Este es el acuerdo final de paz suscrito en Colombia, producto de un gran debate. ¿Cómo es que una de las líneas que se plantean en ese acuerdo sea precisamente la participación política con nueva apertura democrática para construir la paz? Y dice el acuerdo, en contradicción de lo que se establece en Venezuela, cuando el ente rector en materia electoral, por el contrario, debe promover la creación de materia de partidos o de organizaciones políticas para que fluya el debate democrático y se pueda dar razones claras y evidentes en la conducción del país, producto de la incorporación de los partidos. Fíjate lo que dice, en este caso, esta línea que se plantea en el acuerdo de paz. Se trata acceso al sistema político, Colombia. Se trata de facilitar el surgimiento de nuevos partidos políticos, ojo, facilitarlo, y el tránsito hacia el escenario político de organizaciones y movimientos sociales que tengan esa vocación sin poner en riesgo los avances que se han hecho en la consolidación del sistema de partidos. Más allá de eso, Vladimir, esto no solamente afecta a los partidos que hacemos alianza en la Mesa de la Unidad Democrática, está afectando tremendamente también a partidos del partidos que participan en la diversidad del polo democrático. Tenemos que hacer una pausa, Henry, y hay un tuit que vamos a responder luego de que regresemos. 2 preguntas. ¿Reconoces que la Asamblea Nacional está en desacato? ¿Te lanzarás como secretario de la MUD? Saludos. Esto te pregunta Vladimir Maldonado. Bueno, preguntas que responderemos al regreso. Ya venimos con Henry Falcón, nuestra etiqueta, Henry Falcón Lara. Ya venimos, acá en Vladimir a la 1. Mira, nuestra etiqueta de hoy es Henry Falcón a la 1. Me parece que yo ando medio con un ruidito que tengo aquí en el aparatico este. Y entonces dije Henry Falcón Lara, pero es Henry Falcón a la 1. Nuestra etiqueta del día de hoy. Así, yo te la pago. Bueno, continuamos con el gobernador. @Henry Falcón Lara. Así es. Por eso. Está bien. Bueno, el tocayo Vladimir Maldonado te deja una pregunta, que si tú reconoces que la Asamblea está en desacato, y 2, que si te lanzarás como secretario de la MUD. Él como que no leyó que ayer hubo una reestructuración allí, pero que está planteada. Está planteada, ¿no? Fíjate, en desacato está el gobierno, sin duda alguna. El 90% de la población desaprueba el desempeño del gobierno. Y ese mismo 90% de la población está está planteando de manera urgente y necesaria una salida política. Y la salida política viene dada con la convocatoria de elecciones regionales, elecciones municipales, e incluso la posibilidad de que por la vía del diálogo, de un diálogo verdaderamente tolerante, serio, respetuoso, concreto y democrático, se pueda perfectamente explorar una salida a través
de la propia Constitución. Eso es perfectamente posible. De manera que quien hoy está en desacato del espíritu y la voluntad de la mayoría de la población es el propio gobierno. Con respecto a, a eso que se dice, que con lo que dice él allí, de que tú serías candidato a la Secretaría de la MUD. No, primero eso nunca ha sido materia de discusión en la Mesa de la Unidad. Ahora, la Mesa de la Unidad está en un proceso de renovación. Eso es natural, es lógico, es necesario. Quien no puede y no quiere renovarse es el Partido Socialista de Venezuela. Y no es solo por no querer, es por no poder. No tienen posibilidad, ascendencia en la población para hacer un proceso de renovación como aquellos que inventaban antes. Ahora, esto me permite decir, Vladimir, de manera muy objetiva, pero también solidaria, que hay que reconocer, en el caso de Chuo Torrealba, Chuo ha sido un baluarte de unidad y de respeto para la unidad democrática venezolana. No reconocer eso, a pesar de que hemos tenido acuerdos y desacuerdos. Eso pero iba no porque reconocer eso es un acto, en mi humilde opinión, de mezquindad y desconsiderado. Ahora, ¿qué ha pasado con Chugo, que antes Capriles fue quien lo promovió y ustedes tenían roce y ahora Capriles es el que ha pedido su salida y veo que las relaciones entre ustedes han mejorado muchísimo? Pero fíjate, yo no he tenido nunca roces con Chugo Torrealba. Yo he tenido diferencias. Y las diferencias en políticas debemos verlas como naturales y regulares. Nosotros formamos parte de una organización política que tiene una visión y podemos diferir de la visión de nuestros aliados en la mesa, pero nuestro propósito sigue siendo uno. Ahora, una cosa con respecto a eso, Henry, bien importante que tú tocas ese punto, porque uno lee en las redes mucha gente que cuestionó la posición de Avanzada Progresista cuando votaron contra la declaratoria de abandono del cargo en la Asamblea Nacional y siempre han querido vincularte a ti a una especie de oposición permitida, una especie de oposición de agua dulce, pues, por decirlo de alguna manera, que el gobierno aceptaría en detrimento, pues, de la unidad de la Mesa de la Unidad Democrática. Te pregunto, ¿Avanzada Progresista estaría dispuesta a construir una opción de oposición distinta a la MUD? ¿Está en esa política? Te respondo dos cosas. Una, nosotros participamos no solo de los debates, sino de las resultas unitarias que son producto de ese debate en la Mesa de la Unidad Democrática. Segundo, las expresiones normales de sectores minoritarios, no es mucha gente, son sectores minoritarios que se ubican en los extremos, intolerantes en la mayoría de los casos, que siempre estarán en desacuerdo con las posiciones racionales que hemos planteado de cara a hablarle con la verdad al país. Nosotros dijimos, lo refería al inicio del programa, abandono del cargo. En nuestro criterio, un gran error. Si algo debemos asumir los políticos, los actores de la política, en el marco de esta dinámica difícil y de este compromiso que tenemos frente al país y frente a la historia, es hablarle con la verdad a la gente. ¿Cuál es la verdad hoy? La verdad hoy, Vladimir, es que estamos viviendo una situación de crisis estructural que nos plantea como prioridad lo humanitario, la situación de hambruna, de mortalidad, de violencia creciente, que no admite en esos sectores mayoritarios de la población más diatribas, más retórica, más pelea y más soluciones. Fíjate que el PSUV ha dicho a través de algunos de sus dirigentes que en este momento para ellos no es una prioridad las elecciones porque, bueno, por la crisis económica, por la guerra económica, que ellos dicen que hay guerra económica, y, bueno, no es una prioridad las elecciones. La prioridad sería atacar los problemas que tú estás señalando, por ejemplo. Pero fíjate, ¿son excluyentes ataque de la crisis y elecciones? No es así. Al contrario, la profundización en el abordaje efectivo de la crisis tiene que ver con la resolución del problema económico que nos permita abordar los grandes desequilibrios sociales. Eso pasa por decisiones políticas. Y las decisiones políticas, encuadrados en el marco de nuestra Constitución, son perfectamente viabilizables, bien sea en acatamiento a la misma o producto, más que de un diálogo, de una verdadera negociación efectiva, eficaz, concreta y democrática. Se trata de eso.
Ajá. Ahora, ¿qué ha cambiado para que hoy un diálogo, en el cual yo en lo particular creo en el diálogo y creo que el país sabe que esa es mi posición, ¿qué ha cambiado para que hoy ese diálogo que ha fracasado en varios momentos pueda ser viable? O sea, ¿qué condiciones han cambiado En la en el país? viabilidad del Sí, diálogo. para que eso sea viable hoy, para que sea creíble, para que la gente diga, bueno, vamos a darle un chance al diálogo. Bueno, yo creo, Vladimir, la agudización de la crisis, Ujú. porque el diálogo nos plantea el camino distinto a la guerra. Lo distinto al diálogo es la confrontación, es la anarquía, la ingobernabilidad y la guerra. Por cierto, este librito que adquirimos y revisamos muy bien de la experiencia y el aprendizaje de la 16ª Cumbre de Premios Nobel de Paz, dice lo siguiente: guerra. Y hace o llama la atención y dice muy pequeño, con interrogantes, ¿y si te pasara a ti? Ujú. Y más adelante, cuando ves el reverso, el desplazado ahora puede ser tú. Y entonces expresa su autor, James Taylor: quiero expresar el deseo de que este texto se lea de forma no politizada, que sea más bien una invitación a imaginar, una invitación a adentrarnos en la vida de los otros, a asumir la responsabilidad que todos tenemos sobre lo que nunca debería ser nuestro destino. Nosotros tenemos en Colombia un espejo y tenemos en Colombia un ejemplo: 52 años de guerra, de desplazados, Vladimir, de muertes, de todo hubo en Colombia. Nosotros ya en Venezuela vivimos sectores nuestros desplazados a otras latitudes, especialmente jóvenes, que no tienen oportunidad en este país nuestro, rico, pero sin gobierno. Ahora, la guerra plantearía, Vladimir, otra fase. Y la guerra se siembra, sin duda alguna, en los criterios y en las conciencias de un gran sector de la población, quienes no entienden la realidad de la gente. Pero es precisamente en los corazones y en las conciencias de las personas donde debemos construir la paz. Esto es solamente, Vladimir, para la reflexión. ¿Queremos los venezolanos llegar a la guerra y vivir los tristes episodios que vivieron otros países de ser desplazados y de vivir más allá de la miseria en condiciones superiores de hambruna? Bueno, esa es una No pregunta. sería... La otra sería, con la que vámonos a la pausa, Henry, la otra pregunta sería, ¿cómo hacer para que efectivamente, si hay un diálogo, ese diálogo no sea para perder tiempo, o para que unos pierdan tiempo y otros ganen tiempo? Y dejamos esta pregunta pendiente aquí, vamos a ver qué dice. ¿Cómo se puede salir de la crisis política, social, económica y moral si están dos modelos opuestos totalmente enfrentados? Ramón Ramos, el líder. Un planteamiento bien interesante. Vamos a la pausa, ya venimos con Henry Falcón, nuestra etiqueta, Henry Falcón, a la 1. Bueno, continuamos con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Nuestro tuit pendiente por aquí, Astrid. Hemos dejado un tuit pendiente donde se le plantea a Henry Falcón cómo se puede salir de la crisis política, social, económica y moral si están dos modelos opuestos totalmente enfrentados. Ramón Ramos, el líder. Venciendo los complejos, Vladimir, y dejando atrás el miedo al diálogo. Decía el presidente Santos en su intervención en Colombia, poco rompiendo paradigmas en lo que ha sido una guerra de guerras en Colombia, decía: tenemos que vencer el miedo. Y el miedo es lo que genera odio, separación e intolerancia. Y cambiar el miedo, vencer el miedo para imponernos en el amor. El amor es la unidad. El amor, Vladimir, es la prosperidad. El amor es la inclusión. Ese debe ser el esquema que abordemos nosotros y que nos permita además revisar experiencias. Ya habían en esa cumbre 26 laureados, 30 laureados, premios Nobel de Paz, con experiencias muy calificadas de resolución de conflictos por la vía de la negociación. Algunos de esos premios Nobel
no pudieran venir a Venezuela a ayudar en este proceso de diálogo? Pero por supuesto, ¿Hace falta complementar a los actuales mediadores sin duda, o no hace falta? sin duda. ¿Tú le agregarías algunos otros Sin duda, mediadores? nosotros hemos planteado, sin tenerle miedo al diálogo, Vladimir, porque no tenemos por qué tenerle miedo al diálogo. Dialogar no es claudicar. El diálogo que nosotros planteamos es un diálogo ciertamente inclusivo, donde no sea exclusivamente político, un diálogo donde se puedan incorporar otros actores de partidos, pero también de la sociedad civil, los actores de la economía, de la academia. Incluso, Vladimir, perdóname, nosotros planteamos en el marco del acompañamiento, no solo la UNASUR y el Vaticano, ¿por qué no un representante de la ONU, un representante de la OEA? Y más que diálogo, Vladimir, un verdadero entendimiento que nos convoque a una negociación efectiva, decía eficaz, para un proceso transicional, democrático y en paz. Pero el gobierno no aceptaría un representante de la OEA, por ejemplo. Bueno, pero esa es materia de la negociación, porque está la UNASUR. Ahora, ¿por qué no la OEA? ¿Por qué no la ONU? Así como está el Vaticano. ¿Por qué la academia? ¿Por qué no la universidad? ¿Por qué no los actores de la economía? Vladimir, porque esa transición democrática a la que nosotros hacemos alusión es la transición que pasa incluso, Vladimir, pasa también por el consenso dentro de la Fuerza Armada, dentro de la iglesia y del sector laboral. Decía el presidente Nicolás Maduro que estaban explorándose algunas fórmulas para que se resolviera el problema con la Asamblea Nacional de funcionamiento, de legitimidad de la Asamblea Nacional. Paralelamente a esto, 2 diputados han sufrido en carne propia la prohibición de salida del país, alegándose supuestas pérdidas de sus pasaportes, Luis Florido y William Dávila. El gobierno ha dicho que está dispuesto a trabajar en esa normalización. Ocurre esto. Y ha dicho el gobierno que ha estado en conversaciones con factores opositores. Lo ha negado la causa R, lo ha negado Primero Justicia, lo ha negado Acción Democrática. ¿Con ustedes han hablado? No, en absoluto. Ni tenemos ningún interés en conversar con el gobierno que no sea parte del debate y la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, lo lógico... Si Maduro lo llama a Miraflores a hablar, a Avanzada Progresista. Tendría que ser el llamado a la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros somos parte de una alianza y compartimos no solamente el criterio unitario, sino que compartimos el compromiso unitario, siendo la unidad patrimonio de los venezolanos y no patrimonio de un partido. Ahora, fíjate bien, el caso que tú planteas en relación a la incorporación de otros actores, ¿por qué no? ¿Por qué no alentar, Vladimir, la posibilidad de que allí podamos nosotros explorar incluso áreas determinantes para la vigencia de la acción de un gobierno que entienda que hay una mayoría de venezolanos que están en condiciones precarias y que eso se puede agudizar? Ahora, el proceso de cambio democrático en el país, la propuesta de transición democrática en el marco de la Constitución, eso es perfectamente válido. Nadie niega, ni siquiera el propio gobierno, que el modelo que ellos adelantaron en el país fracasó, desfasó en el tiempo. Pero ese modelo, lamentablemente, condiciona la necesidad de generar equilibrios sociales, fundamentalmente en los sectores excluidos por año. Y de allí viene el problema del hambre, los medicamentos, la situación de los servicios, Vladimir, el problema de los hospitales, etcétera. ¿Tú estás de acuerdo con el carnet de la patria, etcétera, Henry? A mí me parece, y yo lo decía hoy, un periodista que me preguntó qué opina usted de las bolsas de los CLAC. Yo le digo a la gente nuestra y a los militantes, agarre su bolsa, no sea bolsa. Y después vote conscientemente. ¿Y el carnet de la patria qué le orienta a todos los militantes de Avanzada y de la MUD? ¿Que saquen su carnet o no lo saquen? Es que el carnet de la patria es el carnet de los venezolanos, pero no es ese carnet militante, es nuestra cédula de identidad. Ese debe ser el carnet de todos nosotros. En un país como el nuestro, Vladimir, donde se ha impuesto la cultura de la polarización, del odio y la descalificación, las acciones deben estar dirigidas, por el contrario, a la reconciliación, no a seguir separándonos más. En todo caso está el carnet de la patria y hoy yo estaba caminando en el Parque del Este y una persona se me acercó, jubilada de la Administración Pública, a decirme que para pagarle la jubilación le están exigiendo en algunas direcciones, no en todas por lo menos, no sé si en todas, pero por lo menos donde ella trabaja, exigiéndole el carnet de la patria.
Yo pregunto, la orientación de la MUD a sus militantes, o por lo menos de Henry Falcón a los militantes opositores o a la población opositora, que saquen el carnet de la patria o no lo saquen. A mí me parece que eso es un acto de indignidad. Uh-huh. Yo vi en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, por ejemplo, un espacio que debe tener respeto a la memoria de nuestro padre, el libertador Simón Bolívar, lleno de carros. Uh-huh. Primera vez en mi vida que llevo carros metidos, vino y destrozaron todo aquello, generando una expectativa, Vladimir, sobre la base de la necesidad de los sectores más pobres, para que más adelante simplemente no se cumpla nada. Si queremos resolver los serios problemas de escasez, de productividad, habilitemos las alianzas ¿con quién? Con las fuerzas productivas del país. Vamos a hacer una revisión exhaustiva, profunda, objetiva de los procesos expropiatorios y confiscatorios que desmontaron el aparato productivo nacional. Vamos a tomar medidas, Vladimir, en la macroeconomía para resolver las distorsiones y resolver, además, adentrarnos en la resolución de los problemas de fondo y no con medidas clientelares populistas que por el contrario agudizan el problema. Por eso, conscientes estamos, Vladimir, que la improvisación y todo este estado de cosas que obedecen más a la fortaleza de una organización política frente al temor de medirse en unas elecciones y estas tácticas dilatorias y manipuladoras fuera del contexto de la Constitución, que desconocen el hecho democrático en la vigencia de los partidos, tal cual ocurrió con la consulta referendaria, tienen que llamarnos la atención, Vladimir, para ser más activos en propuestas no solo políticas, sino también, más allá de las propuestas, en la intermediación, en el sufrimiento y en la crisis de los sectores más deprimidos, más pobres de la población. ¿Qué le dices tú a quien comenta algo como esto? Johnny Daza dice, por ejemplo, este gobierno no va a hacer elecciones. Esas sí son falsas expectativas, creer que las va a hacer. Bueno, ha ocurrido, por ejemplo, en Vamos a hacer la pausa y al regreso lo comentamos. No? Ya venimos con Henry Falcón, su etiqueta, o mejor dicho, nuestra etiqueta, su etiqueta para que usted escriba, y es que es la nuestra, Henry Falcón, y era de Johnny Daza. Este gobierno no va a hacer elecciones. Esas sí son falsas expectativas, creer que las va a hacer. Bueno, nosotros no podemos descartar, Vladimir, ningún escenario. Estamos frente a un gobierno que no tiene escrúpulos y que habilita la Constitución cuando la misma obedece a sus propios intereses. Ahora, ¿qué hacer del lado de la mesa de la Unidad Democrática? Valorar todos los escenarios y actuar consecuencialmente en la habilitación de las acciones que nos permitan también en todos esos escenarios ejercer las debidas presiones para lograr, frente a la crisis y la debilidad del gobierno, soluciones concretas a la resolución de los problemas políticos del país. Por ejemplo, cuando se planteó la consulta referendaria, tú lo recuerdas, yo dije, ¿por qué tenemos que abonar el camino de la consulta referendaria en solitario si podemos acoger igualmente la presión con la necesidad de la convocatoria de las elecciones regionales? Y era válida la propuesta, porque un escenario distinto en Venezuela tuviéramos hoy, después de conquistar un espacio privilegiado en la Asamblea Nacional, tener 15, 20 gobernadores. ¿Pudiéramos decir entonces que la propia oposición es corresponsable de que no se hayan hecho las elecciones regionales? No, yo no quiero hacer señalamientos ni particularizar en el tema, simplemente son errores. Y eso es parte del análisis que se hace en cuanto a los déficits que hemos tenido y donde pudimos ser más eficaces en la acción para alcanzar un objetivo que puede ser un objetivo progresivo para no tener en la inmediatez del tiempo una resolución inmediata que al final termina siendo un descalabro. No solamente me refiero a las elecciones regionales, que podían perfectamente ir de la mano de la consulta referendaria, me refiero a la presión de calle, que no se excluye en lo absoluto, Vladimir, de las acciones en materia de política electoral que perfectamente se pudieron adelantar con las dos consultas. Presión de calle, cívicamente, democráticamente, pacíficamente, sin el abordaje de la guarimba. Por cierto que ayer hubo una marcha de trabajadores de la salud y no les permitieron avanzar, ¿no? Bueno, pero en la misma medida, Vladimir, todos esos obstáculos
en el curso del tiempo vendrán dando paso a acciones de mayor contundencia que la realidad de los hechos los van a hacer sentir. Ahora, ese es el espacio habilitado desde la Constitución. Mecanismos de presión. La Asamblea Nacional es un mecanismo válido para presionar al gobierno. La presión internacional. ¿Debe sentarse la mesa con el gobierno para discutir la normalización de las actividades de la Asamblea Nacional? Bueno, pero es que ninguna de estas acciones que yo estoy señalando, las elecciones regionales, la presión de calle, la presión en la Asamblea Nacional, la presión internacional, ninguna de ellas excluye la posibilidad de un verdadero acuerdo, de una negociación política que permita de verdad abordar los temas requeridos entre ambas partes, Vladimir, para resolver los problemas de la gente. Entonces aquí válido es aquello de que más que diálogo, entendimiento y negociación. Aquí política. Dice Gustavo José Navarro, Vladimir, el señor Falcón es la única alternativa para una transición democrática. Logra interpretar el sentir del pueblo, pero dice Pedro Ramos, el carnet de la patria es otro obstáculo para poder recolectar la firma de los partidos. Ramos, te pregunto otra vez, ¿qué opinión le merece a usted que los mismos directivos de la MUD sean los encargados de su reestructuración? No, fíjate, Vladimir, se está habilitando, entiendo, de la manera más amplia en la convocatoria de todas las organizaciones políticas que hacemos vida en la Mesa de la Unidad, no solo para revisar el esquema de toma de decisiones, la reglamentación de la mesa, la posibilidad de la ampliación, adecuar la Mesa de la Unidad a los nuevos tiempos, a la caracterización que tenemos por delante en la dinámica política, económica y social del país, es perfectamente posible, viable y necesaria. Decía yo, quien no puede hacer esto es el PSUV. Aunque lo quisiera, no puede hacerlo, Vladimir. Pero el PSUV está claro que le corresponde en esta nueva etapa del país, más temprano que tarde le corresponde ser oposición. Y eso tienen que asumirlo sin complejos. Y el gobierno futuro, el gobierno democrático futuro, tiene también que entender que la reconciliación y no abordar el esquema de persecución, de retaliación política o de acorralamiento, al contrario, es precisamente lo que nos va a dar grandeza para poder construir la paz en nuestro país. Carlos Machado, el divorcio de todos ustedes con los problemas del país es total. La gente muere. ¿Qué más falta para despertar? Bueno, creo yo que esa es una observación absolutamente válida. Nosotros tenemos que adentrarnos en la agenda de la gente. El problema hoy, la prioridad en el abordaje de la política, más que en la diatriba, en la pelea, en la retórica, es el problema del hambre. La gente que se nos muere por falta de medicamentos, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la decadencia de los servicios, el problema de la violencia que hace estragos en todos los rincones de la patria. No es solamente en las áreas urbanas, es en los campos, en los pueblos, en los hospitales, en las escuelas, en los centros de atención médica, hospitales, ambulatorios. Es el destrozo de las avenidas. Se roban los cables, se roban los transformadores, se roban las bombas para el suministro de agua potable y eso es una anarquía que el gobierno no ha mostrado la debida capacidad para poner orden allí. Lo que quiere decir que estamos en un esquema de desgobierno nacional, de desgobierno nacional. De allí que cuando ha salido el propio señor presidente de la República a decir, bueno, que Henry Falcón, no sé qué cosa, en Lara, etcétera, yo me atrevería a decir que nosotros tenemos un modelo de gestión progresista, como seguro estoy, difícilmente lo vamos a conseguir en otra parte del país. De allí que una cosa es decir las cosas, o una situación es decir las cosas desde una poltrona, desde un palacio de gobierno, y decir de repente, no, porque es que allá se trabaja o no se trabaja, o una cosa es hablar de los pobres desde una cómoda poltrona, y otra cosa es ahí ir a caminar con los pobres, ver la realidad del hambre, la agudeza de la miseria y la desesperación. Y otra cosa, diría yo, y eso pudiera ser un reto para el propio presidente, o quien él quiera. Tú conoces la avenida 20 de Barquisimeto. La avenida 20 de Barquisimeto es el centro
de confluencia de personas más importantes de toda la región de Centro-Occidente. Eso está así, Vladimir. En horas de la tarde, yo lo invito, caminemos pues, solo sin escolta. Yo me voy desde la Varga hacia arriba y si quiere lo contrario, me vengo de la 42 y él salga de la otra. Veamos los efectos. Yo puedo ir con la tranquilidad que me caracteriza, por ejemplo, y disfruté con beneplácito los juegos de nuestro equipo, el Cardenales de Lara, en mi estadio, en el estadio de los larenses. Mándeme su candidato para el estadio. Y así podemos hacer muchas cosas. Hablando de candidatos, ¿debe la MUD escoger ya los candidatos a las alcaldías y gobernaciones? Fíjate, yo estaría de acuerdo. Y estaría de acuerdo que el proceso de escogencia de los candidatos de manera regular, de manera inmediata, se lleve adelante a través de las primarias. ¿Con CNE o sin CNE? Que las primarias sean la regla y los consensos. Sí, pero acá, ¿cómo lo harían? ¿Con el CNE o sin el CNE? Bueno, solicitando al CNE, otro mecanismo de presión. Nosotros estamos, Vladimir, en los tiempos que plantea la Constitución. Pero no están legalizados como partido, entonces ¿cómo pueden hacer? Bueno, esas son las maniobras. Esas son las maniobras. Y de allí las presiones. Y cuando van al CNE no lo dejan pasar. Por ejemplo, yo desde tu programa, con todo respeto en el reconocimiento de su investidura, porque yo no voy a llegar al Consejo Nacional a decir 4 groserías. Normalmente no lo hago. A mí nadie me va a inscribir en los extremos radicales del odio, de la confrontación. Nadie lo ha hecho. Y por eso me pueden decir lo que sea algunas veces a través de las redes. Ese no es el país. Son las minorías extremistas. Pero yo desde aquí me atrevería a pedirle a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral una audiencia para abordar no solo el tema de la validación de los partidos, sino también la urgente convocatoria, presentación del cronograma electoral, como se nos prometió hace meses atrás, para las elecciones regionales y las elecciones municipales, que es materia de la Constitución y materia de la ley, que están en mora, no con nosotros los gobernadores, están en moras con el país. Esto de postergar el mandato de un gobernador es inconstitucional. Y no permitir la publicación del cronograma electoral es contrario a la ley, o sea, es desacato a la ley. Esa es materia para abordar en el respeto institucional de un gobernador frente a una institución como el Consejo Nacional Electoral. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con Henry Falcón. Tenemos un tuit por aquí. Bueno, nos quedan unos minutos ya con el gobernador Henry Falcón. Hacían una pregunta sobre las posturas radicales de BP. Yo tengo una alta estima hacia el Partido Voluntad Popular y su dirigencia. Y creo que tenemos más coincidencias que diferencias. De tal manera que los acompañamos también en su situación de persecución en el libre ejercicio de su actividad política. Aquí dice, Guía, Falcón habla parecido a Fermín, reposado y democrático. Carbonel 1960, eso del carnet de la patria es un cambio de nombre, así fue propuesto por un director del SAIME para la emisión de la nueva cédula de identidad. Creo que eso data de 2006. Comentarios aquí en el Instagram. Otros comentarios también, vamos a tratar de verlos aquí en el Twitter. Unos dirigentes como usted promueven el diálogo con este gobierno y ellos socavando la democracia. Te dicen. Y otro por aquí, Sergio Rivero, ¿por qué Henry Falcón no dialoga con los maestros y policías de Lara a quienes le debe mucha plata? Fíjate que no, al contrario. Si algo ha sido una práctica, y yo lo puedo decir aquí en tu programa, Vladimir, como lo dije en la rueda de prensa, nadie puede hoy, después de 8 años en la alcaldía, 8 años en la gobernación, puede decir de nosotros que tenemos denuncias de violación de derechos humanos o que desconocemos los derechos de la gente. Nunca hemos albergado la persecución, la habilitación del cuerpo de policías como lo hicieron antes. Nunca hemos maltratado la protesta legítima y necesaria. Como nunca hemos hecho, Vladimir, persecución a ningún trabajador. Como nunca hemos tenido posiciones de presión a ningún medio de comunicación social y a ningún comunicador.
De manera que tenemos moral para hablar de la paz. Fundescolar dice por aquí, gracias a la gestión del gobernador Henry Falcón, el año pasado cerró satisfactoriamente con entrega de becas y dotación para las escuelas estatales. Bueno, cuando entrevistas a un chavista y otra fuerza opositora, es del cielo a la tierra la diferencia, dice Kia. Otro que dice por aquí, Duerto Beluche, dice Falcón, imagínate, te dicen aquí. Las elecciones son un derecho que lo ordena la Carta Magna, la Constitución Nacional, y ahora el gobierno pretende eliminarla. Que pidan solicitud. ¿Dónde dice eso? Esa es otra cosa que se ha dicho. Bueno, la oposición no pidió elecciones el año pasado. Es que eso no es necesario pedirlo, Vladimir. Eso es un mandato de la Constitución. Quien tiene que operar sin dilación y sin excusas para convocar los procesos electorales y quien debe promover, por el contrario, la consulta, es el ente rector electoral en el país, el Consejo Nacional Electoral, que por el contrario debe alentar la formación de los partidos, decía yo, para el debate, para darle grandeza y firmeza a la democracia. Oye, por ahí vi una encuesta de Data-Análisis donde aparece pegadito con Capriles, con Leopoldo López, y en algunas con mayor credibilidad que algunos de ellos y en otros en una posición ahí muy destacada. ¿Qué hay de tu candidatura presidencial? Oye, Aquí entrenó. Lo que yo más rescato de ese estudio de opinión es algo que me llena de mucha satisfacción, Vladimir, que rompiendo con aquel viejo esquema del Partido Socialista Unido de Venezuela, del liderazgo único, el partido único, el pensamiento único, podemos mostrar con esos números y otros a nivel nacional y a nivel regional que el liderazgo de la Mesa de la Unidad es un liderazgo colectivo y además comprometido. Oye, ya terminandito, ¿por qué los políticos en general, y a lo mejor me puedo incluir cuando yo estaba en actividad política, por qué a los políticos les cuesta decir, sí, yo quiero ser presidente y estoy trabajando para eso? Eso es un pecado. Porque yo creo, Vladimir, y de eso estoy convencido, que tenemos unas prioridades que hoy nos invitan a enfocarnos en ellas de manera perentoria, que no es otra que el hambre de la gente. Ya no se trata de una posición o una aspiración personal. Por eso yo dejo eso en manos de Dios, en manos del pueblo y en manos de la conciencia de quienes pudieran en un momento reclamar de nosotros entereza frente a ellos. Permíteme, Vladimir, quiero leer esto rapidito porque de la Madre Teresa. Muy rapidito, muy rapidito. Pensamiento de la Madre Teresa. El fruto del silencio es la plegaria. El fruto de la plegaria es la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio, querido hermano. Gracias por venir a Vladimir a la Una. Gracias. ¿Usted ve Brújula Internacional? Veo Brújula Internacional y veo Vladimir a la Una. Por Globovisión, aquí nos vemos todos. Gracias por es. venir, gobernador. Bueno, será hasta mañana. Quédense ahora en sintonía de Julio César Pineda, el hombre de la luz.